¿Se ve? Sí. Sí, se ven. Lento. Ok. Listo, podemos comenzar. Sí, nada más quiero... ¿Qué? Ok, buenas noches. Vamos a ver ahora el tema de cáncer de pulmón. Mi nombre es Jesús Espinosa. Es un tema bastante extenso, es un poco esfuerzo para tratar de resumir para una sola clase. Si hay alguna duda, pues con gusto me pueden interrumpir. Este es el contenido de la presentación. Como marca el temario, pues vamos a tocar los puntos más importantes. Como introducción, pues el cáncer de pulmón es la principal en este módulo. Y la mayoría de las veces la sospecha diagnóstica se presenta en evaluaciones clínicas como un hallazgo, es decir, por ejemplo, que estamos en una evaluación preoperatoria, que un paciente pues acude por otro motivo a consulta y se inicia un protocolo por una probable masa, ¿no? O un tumor a nivel pulmonar. En grandes rasgos, tanto para su estudio como su evaluación posterior y tratamiento, el cáncer se divide en el de células no pequeñas y el de células pequeñas. El cáncer de células no pequeñas representa hasta el 90% de los tumores malignos a nivel pulmonar, por lo que la mayoría de la información que vamos a tocar en esta presentación va a estar destinada a este estirpe, ¿no?, de cáncer. Y el cáncer de pulmón células pequeñas es una variante más rara, que puede representar menos del 10%, junto con otras estirpes, pero también tiene una importancia y lo valoraremos más adelante en el tratamiento. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial, pues va a variar mucho en su género. Este tumor predomina mucho en el sexo masculino, probablemente asociado o se ha observado que se asocia más a conductas como es el tabaquismo, que es el factor de riesgo más importante y lo vamos a ver más adelante. Y la incidencia en general va a variar entre los países y si se fijan en los países de primer mundo así denominados, pues predomina y esto probablemente se debe a un mejor calidad del diagnóstico o más bien mayores diagnósticos, ¿no? Esta es la diferencia en género con la mujer y si se fijan, pues la incidencia representada pues es mucho menor en el hombre. En términos generales, en los nuevos casos, por ejemplo, esta es números del 2018, se fijan, el cáncer de pulmón representa el que más se diagnostica junto con el cáncer de mama, pero si nos vamos a las muertes asociadas a este tipo de cáncer, pues el cáncer de pulmón es así, se lleva a todos. Esto es desafortunado porque no está bien o tan disponible el tamizaje adecuado y por lo tanto el diagnóstico por el cuadro clínico que vamos a ver, pues se hace en estadios más tardíos, ¿no? En México, pues sanado más o menos igual. Esta va a representar la primera causa de muerte por las neoplasias y hay casi 8,000 casos nuevos por año. Y se fijan, predomina también la incidencia en hombres y la mediana edad más probable es entre los 65 a los 75 años, ¿no? Lo igual el caso de las defunciones. En cuanto a factores de riesgo, pues aquí habría que hablar lo que es el tabaquismo. Es sin lugar a dudas la exposición más importante que conlleva la generación de cáncer de pulmón. Representa hasta el 90% de los pacientes tienen antecedente de tabaquismo y el 85% de las muertes asociadas siempre van a estar ahí atrás del tabaquismo. Desde 1939 se identificó una relación causal, es decir, desde inicios del siglo pasado ya se sabe que es dañino para la salud, ya que contiene más de 50 compuestos que son carcinogénicos conocidos. Y no solamente es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, sino para casi todos los cánceres. El riesgo relativo es más o menos de 20 veces, ¿no? Entonces, una persona que fuma, sobre todo aquellas que son fumadores empedernidos, más de 40 paquetes al año, tienen 20 veces más probabilidad de desarrollar cáncer que las personas que no fumamos. Y esto obviamente va a aumentar conforme pase el tiempo en la vida.
Estas gráficas lo demuestran en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y el riesgo, como mencioné anteriormente, más o menos sacando el índice de tabacos de 40, van a tener 20 veces más probabilidad de desarrollar cáncer. Y se ha encontrado también que la abstinencia, es decir, que las personas que fumaban mucho y dejaron de fumar, va a ser significativa arriba de los 15 años, teniendo una reducción hasta del 90% en comparación con la gente que sigue fumando. Sin embargo, a pesar de que la gente pueda dejar de fumar, pues sí van a, de acuerdo a su grupo etario, van a seguir con, digamos, más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón de acuerdo a su edad, de acuerdo a o comparación con las personas que nunca fuman. Otros factores de riesgo, aparte de la exposición al tabaco, o sea, al cigarro, es la exposición involuntaria, es decir, las personas que podemos convivir con, de forma cercana con personas que fuman, tenemos un RR hasta 1.24, ¿no? Esto significa que tenemos 24% más de probabilidad de desarrollar cáncer que las personas que no tienen contacto con gente que fuma. Otras exposiciones, aparte del cigarro, pues es la asbestosis o la exposición a asbesto. Hay una clara asociación en la exposición ocupacional, entonces puede llegar hasta tener 3 veces más probabilidad de desarrollar cáncer. También otras comorbilidades, sobre todo enfermedades ya propias del pulmón, como la fibrosis pulmonar, puede tener hasta 7 veces más probabilidad de desarrollar cáncer. Y otras, como mencionamos en clases anteriores, como la exposición a la radiación, que es parte del tratamiento en algunos otros cánceres, como es el linfoma de Hodgkin o el cáncer de mama. Es radiación que puede tener afección a nivel, que es a nivel de tórax y afecta el pulmón. También pueden tener hasta 4 o 5 veces más probabilidad de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Regrésate ahí tantito, Espinosa, por favor. En el asbesto, ¿cuál es el cáncer que clásicamente se asocia a asbestosis? El segundo es el mesotelioma. Ajá, entonces, para que no se confundan, o sea, el cáncer que se asocia más a asbestosis es mesotelioma, pero la asbestosis también es un factor de riesgo para cáncer del parénquima pulmonar. Ok, entonces mesotelioma en pleura, pero es un tumor raro, pero tomando en cuenta lo frecuente del cáncer de pulmón, probablemente haya más pacientes que les dio cáncer de pulmón por asbesto que los que les dio mesotelioma, sobre todo porque en mesotelioma necesitan una exposición crónica, por lo menos más de 20, 30 años. Y lo del radón es importante porque si ustedes se van ahorita a su Google y ponen el ciclo o dónde podemos encontrar radón, van a ver que normalmente hay yacimientos o hay diferentes niveles de radón en la tierra. Entonces puede venir en el agua, puede venir en el aire o puede estar hasta en algunos alimentos. Por eso es que contaminación y la exposición ambiental forman parte también del riesgo de cáncer de pulmón. Y para ustedes es muy importante pacientes con VIH, con tuberculosis y los de fibrosis pulmonar, idiopática y secundaria, porque aquellos pacientes con lupus, con esclerodermia, con artritis reumatoide que desarrollan fibrosis pulmonar autoinmune, también tienen riesgo de cáncer pulmonar. ¿Ok? Ok, muy bien. También leí que la exposición al radón, por ejemplo, en trabajadores agrícolas es donde habías visto que se ve la exposición, ¿no? Bueno, en cuanto al tamizaje, este apartado me pareció muy interesante. Muchos de los puntos que podríamos tocar pues escapan un poco de la plática, sobre todo aquellas consecuencias de realizar tamizajes con métodos de imagen que conlleva ahí de la radiación, el sobrediagnóstico, la disponibilidad, rentabilidad, etcétera. Pero en términos generales hablaremos un poco de los hallazgos que en las últimas décadas se han encontrado y que nos ayudan a reducir la mortalidad. El doctor lo mencionó en clases previas, que un buen tamizaje o el objetivo de ello es que reduzca la mortalidad finalmente. Este es un estudio que lo abreviaron NLST, es publicado en el 2011 y fue, digamos, uno que aportó la mayor evidencia acerca de cómo podíamos reducir la mortalidad con un tamizaje evaluado a través de una tomografía de baja dosis de radiación. Pues,
como ven en la diapositiva, fueron más o menos 53,000 pacientes en Estados Unidos entre el 2002 y el 2004. Esto fue el grupo poblacional. Si se fijan en las edades en donde en la parte de epidemiología vimos que se presenta más el diagnóstico de cáncer de pulmón, pacientes con evidente exposición al tabaquismo, y compararon la tomografía de baja dosis de radiación versus la radiografía de tórax, ¿no? Que es, digamos, la herramienta más útil o que más común utilizar. Se dio un seguimiento por más o menos 6.5 años y encontraron que existía una reducción en la mortalidad del 20%. Incluso encontraron que había una reducción del 6.7% en mortalidad por todas las causas. Y esto se debió, entre otras cosas, a que hubo una mayor incidencia en el diagnóstico de cáncer de pulmón en el grupo que se realizó una tomografía. Y esto es importante porque el objetivo del tamizaje es detectar los tumores en etapas más tempranas de la enfermedad para pues así tengan la posibilidad de tener una mejor sobrevida y mejor respuesta al tratamiento. Este fue un estudio publicado en 2011. Más recientemente se publicó este estudio que se llama Nelson, el año pasado, creo, a finales del año pasado, y lo mismo, fue un grupo de médicos que evaluó esto en Europa. Fue un grupo menor, una población menor de 15,700 pacientes, más o menos las mismas características, pero la diferencia es que evaluó la tomografía versus no hacer nada, el seguimiento clínico normal. Aquí el seguimiento fue durante 10 años, más o menos hasta el 2015, y encontró una reducción general del 25% en pacientes de la mortalidad con cáncer, ¿no? Pacientes con cáncer, 25%. Y fue muy importante en el grupo de las mujeres, que si bien recordamos es un grupo en donde hay menor incidencia de cáncer, pero redujo hasta el 48% de la mortalidad. Entonces esto evidencia que la realización de un screening con una tomografía, en este caso de baja dosis de radiación, puede significar una reducción hasta del 50% en el grupo de las mujeres, casi el 50%, ¿no? Sin embargo, a diferencia del estudio previo, pues no encontró diferencias en la mortalidad por todas las causas. Este es un ensayo PLCO que se hace a nivel mundial, que lo han estado realizando desde finales de los 90, y pues básicamente hace estudios observacionales, ¿no? Y en este pues se han encontrado o se ha evidenciado que la probabilidad de hacer el diagnóstico temprano o no de cáncer de pulmón con una radiografía o una citología de expectoraciones del paciente, pues realmente no hace la diferencia, no disminuye la mortalidad. Y la probabilidad de hacer un diagnóstico, una radiografía anormal, es poco probable, y si lo hacemos va a ser con hallazgos de una enfermedad avanzada. Por lo tanto, esto puede, tratando de hacer un poco de extensión de la evidencia, pues rehacer nada y hacer una radiografía puede prácticamente ser lo mismo. Entonces, en teoría, en un mundo ideal, un paciente con factores de riesgo, con tos, que tenga entre 55 a 75 años y tabaquismo importante, pues sería bueno hacerle una tomografía de baja dosis de radiación. No tiene que tener tos, ¿eh? Mande. O sea, no tiene que tener tos, es asintomático. Sí. Sí, perdón, me refería a simplemente factores de riesgo y una edad ya es candidato a realizarse una tomografía. Que les quede claro, todo paciente con índice tabáquico más de 30 y más de 55 años es candidato a tomografía de baja dosis. Y la importancia es que este tamizaje es de ustedes. Esto es totalmente para ustedes, porque en el IMSS ningún médico familiar puede pedir tomografía. Entonces, ustedes cuando detecten estos pacientes o se los manden por lo que sea, tienen que pensar e identificar este riesgo para pedirles la tomografía a los pacientes. ¿Okay? Hay una clasificación de grupo de riesgo intermedio. No sé si vas a comentar algo de eso. Los de alto riesgo son los que ya comentamos. Ah, ok. Esto lo maneja la NCCN, y sí, maneja pacientes de riesgo, ¿no? Que tengan más de 50 años, pero que no alcanzan la exposición a tabaco mayor a 30 o 20, bueno, más de 30 paquetes años, que es lo más significativo, y que no tengan otra adición de riesgos. Pues aquí la guía pues no recomienda realizar screening en cuanto a la realización de la tomografía, ¿no?
pues los de bajo riesgo, aquellos jóvenes con menos de 50 años, con menos de 20 paquetes, pero sí los de alto riesgo, pues sí los dividen en dos, aquellos definitivamente con muy alto riesgo y aquellos que no, por exposición a tabaco o su probabilidad de desarrollar cáncer, pues es menor, ¿no? En todos los casos, pues recomienda la realización de la tomografía de baja dosis de radiación. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, nada más para mencionar, la guía de práctica clínica aquí en México, pues yo supongo que de acuerdo a la disponibilidad con la que contamos, sí recomienda la radiografía de tórax para el screening, para el tamizaje de pacientes con factores de riesgo en primer nivel. Desde luego yo lo entiendo porque no tienen acceso a la tomografía, como mencionó el doc, pero sí, si se encuentra una anormalidad en la radiografía, sí, independientemente de la que sea, se tiene que enviar a segundo nivel para la realización de la tomografía. En cuanto a la presentación clínica, aquí pues se enumera en este registro de algunos pacientes en los que se diagnosticó cáncer pulmonar de células no pequeñas, pues la prevalencia de algunos síntomas, ¿no? Aquí subrayo el más importante, que es la tos. Puede haber disnea, puede haber dolor, tardíamente puede haber pérdida de peso, puede haber fiebre, y otros signos que puede ser la hemoptisis y algunos síntomas neurológicos. Estos pueden ser asociados a algunos síndromes paraneoplásicos o incluso a la localización del tumor cuando están en el ángulo superior. Y la neumonía. De hecho, nosotros tenemos pacientes muchas veces hospitalizados por neumonía. Un criterio, hay un apartado en la neumonía que se llama neumonía que no mejora. Aquellos pacientes que no mejoran con el tratamiento antibiótico, que persisten, lo más probable es que pueda estar asociada o puede en algún caso estar asociada a una tumoración, por lo que siempre sería bueno considerarlo en pacientes que no muestren mejoría después del tratamiento adecuado, ¿no? Otros hallazgos que podemos encontrar en el cuadro clínico, pues lo podemos clasificar de diferente manera de acuerdo a cómo se presenta, ¿no? Pueden ser propios a nivel torácico, es decir, del tumor que ahí está, o pueden ser extratorácicos y estos se pueden dividir en aquellos causados por las metástasis, tumores que están invadiendo otros tejidos, parte del tumor que está invadiendo otros tejidos, o a través extratorácicos no metastásicos, que pueden ser los síndromes paraneoplásicos. Este también es un apartado importante que creo que más adelante en el temario vienen algunos sobre el síndromes paraneoplásicos, pero en general una enfermedad localmente avanzada puede presentarse con disfonía, con disfagia, puede tener estridor, pueden llegar a tener derrame pleural, que eso es importante, no todos los pacientes lo desarrollan, solamente un 15% pueden llegar a desarrollarlo, y casi siempre la afección a pleura parietal ya se considera una enfermedad localmente avanzada. Pueden presentar derrame pericárdico, síndrome de vena cava superior o síndrome de Pancoast, ¿no? Que creo que en clases previas lo mencionaron, que es con tumoraciones que están en el ángulo superior o en el ápice y que afectan pues estructuras neurovasculares que están ahí, el nervio laringeo recurrente y los plexo braquial, ¿no? Que finalmente los pacientes tienen síndrome de Horner y tienen dolor o debilidad del brazo, ¿no? Okay. Derrame pleural, o sea, positivo, afectación de la pleura parietal, es etapa 4. O sea, es metástasis. Lo consideramos una enfermedad avanzada, o sea, una enfermedad metastásica. Igual el pericardio. Y lo otro que te iba a comentar es, así como comentas lo de la neumonía, también pasa con los pacientes epocosos con exacerbaciones. Si tienen un paciente epocoso que no se les está controlando, que está llegando mucho a urgencias por exacerbaciones, en algunos casos también es el desarrollo de la neoplasia pulmonar. Y la otra, si un paciente tiene derrame pleural, ¿qué es más probable que tenga? ¿Un adenocarcinoma o un carcinoma epidermoide o escamoso? ¿Qué A mí me dice. A quien sea. Bueno, por la localización, puede ser un adenocarcinoma. Entonces, porque los adenocarcinomas son más periféricos. Y entonces, si tienen un paciente con hemoptisis, ¿qué es más probable que sea?
En ese caso, pues sí, un epidermoide. Entonces, también la clínica te puede ir hablando de lo que esperas encontrar en la histopatología. Muy bien. Ok, continuando. Bueno, aquí lo mencionamos, lo del derrame pleural. Más o menos del 10 al 15 pacientes pueden llegar a desarrollarlo. Como comenta el doctor, la estirpe histológica más asociada es el adenocarcinoma. Y muy pocas veces van a tener una enfermedad resecable los pacientes que ya se presentan con esta manifestación. Los síndromes paraneoplásicos lo dividen por su participación en neurológicos, hematológicos o endocrinológicos, ¿no? Desde neurológicos, desde síndromes como el Lambert-Eaton, que se asocia a una enfermedad muy parecida a la miastenia, hematológicos, vasculitis, una púrpura trombocitopénica, y de los endocrinológicos, pues los más relevantes es la hipercalcemia no metastásica, es más asociada al cáncer epidermoide, y el síndrome de Cushing o el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que están más asociadas al otra estirpe del cáncer de células pequeñas, ¿no? El microcítico. Hasta un 10 a 15% de los cánceres microcíticos de pulmón pueden debutar con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Pues las alteraciones del sodio y de los volúmenes urinarios pueden ser importantes en estos pacientes. Y las alteraciones de sodio pues conllevan a manifestaciones clínicas que pueden así presentarse, ¿no? Y mencionan también otra que se llama la artropatía hipertrófica, sobre todo asociada a adenocarcinoma, y que son las famosas acropaquias, ¿no? Que incluso en algunas presentaciones es importante, ¿no? En cuanto a la diseminación, es decir, hacia dónde hacen metástasis el tumor, normalmente lo más común es a hueso, a cerebro y a las glándulas suprarrenales. Y el hígado también puede formar parte de las estructuras más susceptibles. Esto va a tener relación, ¿no? O sea, la probabilidad de que haga metástasis de acuerdo al tamaño del tumor y si la enfermedad nodal que está presente, ¿no? Hasta un 20% de los pacientes con cáncer no microcítico pues, pueden llegar a manifestarse con metástasis óseas. Y esto es muy común cuando los pacientes ya pues, se quejan de dolor óseo, ¿no? Y el sitio, eso sí, el sitio más común de donde dan metástasis es en los cuerpos vertebrales. Entonces, aquellas lumbalgias con factores de riesgo, pues hay que sospechar de enfermedad metastásica. El diagnóstico, bueno, nuevamente la guía de práctica clínica mexicana, pues menciona la utilidad de la radiografía de tórax. Sin embargo, pues aquí les traigo la sensibilidad y especificidad, ¿no? Una sensibilidad del 30 al 35%, muy baja, y no una especificidad no tan buena tampoco, 55 a 65%. De hecho, lo que tenga una sensibilidad tan baja, pues no la hace tan buena como método de detección. Sin embargo, pues podemos llegar a encontrar utilidad por anormalidades. Nuevamente menciono que la guía si dice que hay una normalidad independientemente del hallazgo, hay que mandarlo a segundo nivel para la tomografía. En todos los casos, una radiografía no va a descartar la presencia de una tumoración. Aquí sí, ahora el que tiene el papel más importante pues es la tomografía. Esta siempre se va a recomendar en pacientes con factores de riesgo y deben incluir al menos cortes de 5 a 10 milímetros. Por ejemplo, el hospital es de 3 milímetros, la tomografía convencional. Y pues va destinada a evaluar toda la cavidad torácica, ¿no? Y debe tener ventana para evaluación mediastinal, evaluación pulmonar, y si se puede, y tenemos la sospecha de una tumoración, pues si tiene contraste, ¿no? Otra opción que ha tenido auge en los últimos años, pues es la PET, ¿no? La tomografía por emisión de positrones. Utiliza una glucosa especial para ver el metabolismo de ciertas áreas. Normalmente la PET pinta mediastino, cerebro, un poco hígado y vaso, y obviamente va a resaltar mucho aquellas zonas de tejido tumoral que tiene alta metabolismo, por así decirlo. Entonces se hacen comparaciones entre las diferentes áreas y pues puede ayudar a detectar sobre todo aquellos tumores, tumores evidenciados de más de 1 centímetro, que existe la duda, pues si son o no realmente cáncer, ¿no? O más bien tumores que requieren cirugías o toma de biopsia. Doctor, es muy importante el PET-CT que es parte del abordaje de un nódulo pulmonar solitario.
Pues dependiendo de las características y del riesgo del paciente, cuando vean el tema de nódulo pulmonar solitario, repásenlo para que vean que PET-CT es una de las opciones donde te pudieras evitar llevar al paciente a biopsia o a cirugía. Así es. Estas son también recomendaciones de la NCCN, de acuerdo, si presentamos como mencionando, un nódulo, la evaluación de un nódulo en la tomografía, y se determina si el paciente es de alto o bajo riesgo, ¿no? Aquí el punto de corte que manejan son 8 milímetros. Si se fijan, 8 milímetros ya te considera que hagas la PET o te vayas a la biopsia, ¿no? Y la utilidad de la PET, como menciona el doc, es evitar ir a biopsias de forma innecesaria y dar seguimiento. De 6 a 8 se pueden ir de cada medio año a un año, ¿no? Con tomografías de seguimiento. Lo mismo para los pacientes de alto riesgo. Aquí el valor de corte que utilizan son 8 milímetros, perdón, y es aquellos con nódulos sólidos evaluados, ¿no? Hay otras que los maneja como subsólidos, que pueden ser opacidades en vidrio despulido, nódulos que son parte sólido, parte líquido, y aquellos que son múltiples. La mayoría de los subsólidos pueden llegar a desaparecer, ¿no? Que no son nada y se evalúa con el seguimiento. Pero sí marca, si se fijan, una dimensión un poco más pequeña de 6 milímetros. En aquellos por ejemplo, que son múltiples, que midan más de 6 milímetros, pues sí, definitivamente, si es sospechoso, pues hay que ir a la biopsia, a la PET o a la biopsia. En cuanto a la biopsia, las guías mencionan que antes de, si un paciente es candidato a una cirugía, identificamos el tumor mediante los estudios que ya comentamos y el paciente es candidato a una cirugía, pues realizar una biopsia previa, pues nomás presenta aumento de pérdida de tiempo, de costos y los riesgos asumidos al procedimiento. Entonces, solamente va a estar recomendado hacer una biopsia antes de una cirugía. Si se prevé que durante el intraoperatorio pues parece ser difícil o dar un diagnóstico o hay alto riesgo durante el procedimiento, ¿no? O sea que finalmente la cirugía no sirva. Y en todos los casos siempre se va a hacer un diagnóstico intraoperatorio, sobre todo antes de decidir hacer una lobectomía. Entonces un tratamiento quirúrgico siempre se decide, sobre todo al hacer una resección tumoral, si hay márgenes o no positivos, que también eso es parte de la decisión para el tratamiento, ¿no? En cuanto a los tumores centrales, en caso de que se decida la toma de biopsia por otros motivos, que el paciente, por ejemplo, no sea candidato a una cirugía, pues hay diferentes formas de llegar ahí. En aquellos que son centrales, pues se decide la broncoscopía, ¿no? Que es casos que ya hemos visto nosotros en nuestro hospital. Esta puede llegar a tener una sensibilidad del 74% y si tenemos lavado y cepillado, pues puede subir hasta el 88%. Y es, de hecho, parte de que nuestros neumólogos, si ven alguna lesión tumoral obstructiva, pues toman biopsia y al mismo tiempo lavado y cepillado, y eso pues nos ayuda a llegar al diagnóstico, ¿no? En cuanto a los nódulos periféricos, pues también, que se definen como aquellos que están 2/3 externos en el pulmón, pues se va a recomendar otros abordajes, ¿no? Que puede ser desde el punto de vista endobronquial a través de ecografía, puede ser broncoscopía guiada o aspiración por aguja, ¿no? Guiada por tomografía, como esta imagen, que es la que nosotros solicitamos a imagenología muchas veces. Y en todos los casos siempre se va a preferir corte en vez de aspiración por aguja fina por la calidad de la muestra que nos va a obtener. Y entre mejor calidad de muestra, los estudios, aparte del histopatológico que enviamos a inmunohistoquímica o análisis moleculares, pues va a tener mejores resultados, ¿no? En cuanto a los estudios de extensión. Esto es muy, muy importante. ¿Cuántas veces han visto que le andan haciendo en broncoscopías a pacientes que tienen estos tumores? O sea, de verdad, no le van a llegar con la broncoscopía y están perdiendo tiempo. Entonces, sepan que obviamente ya la institución ha avanzado un poco en esto. Está el área de radiología intervencionista. Hay un radiólogo intervencionista nuevo en el Hospital 1. Está haciendo biopsias guiadas 3 veces a la semana porque está en el turno de la noche. Creo que martes, jueves y domingo. Entonces, si tuvieran algún paciente de estos,
me lo pueden comentar y lo mandamos directo a la jefatura de radiología para que se le programe la biopsia, porque es pérdida de tiempo para el paciente, más ahora que los neumólogos están muy ocupados con la cuestión de COVID y con otras cosas, y ellos pues sí no siempre tienen la disponibilidad de ayudarnos, pero en estos casos lo mejor es biopsia, sobre todo porque ahorita que veamos la parte de patología y de las análisis moleculares que se tienen que hacer al tumor, una BAF, un lavado, un cepillado, jamás nos va a dar esa información. Y eso es muy, muy importante porque va a definir el tipo de tratamiento que le podemos ofrecer a los pacientes. Entonces, el hecho de tener una biopsia guiada con aguja gruesa siempre nos va a dar la oportunidad de tener una muestra de tejido mejor y en general ofrecerle al paciente tratamientos que a largo plazo pudieran ser mucho más efectivos. Entonces, a donde vayan, vean la forma. Yo sé que muchos van a terminar en los hospitales de zona, donde a veces sí van a batallar hasta por la broncoscopía, pero pidan, siempre en el instituto es pedir y hacer la necesidad. Si ustedes cada rato le están pidiendo a sus jefes, necesito una biopsia guiada, hasta que o lo subrogan o a ver cómo le hacen, porque van a impactar en el pronóstico de esos pacientes. Ok. Ok, continuando, gracias. Continuando están los pues, estudios de extensión. No hay sugerencias acerca de hacer, por ejemplo, tomografía de abdomen, pelvis o de cráneo, al menos en el de células no pequeñas, sino que más bien se enfocan a la presencia o no de enfermedad nodal a nivel mediastinal. Entonces, mencionan que la TAC pues, puede ser a veces, digamos, no tan sensible de identificar, ¿no? Tiene sus limitaciones, sobre todo aquellos que son más pequeños. Entonces, si hay alta sospecha de afección ganglionar, sobre todo para su estadificación, pues hay otras guías, otras opciones, ¿no? Que puede ser a través de ultrasonido endoscópico y aguja, una ultrasonido transbronquial o una mediastinoscopía. De hecho, aquí en esta imagen me gustó porque más o menos muestra cómo le podemos llegar a diferentes zonas ganglionares, ¿no? A través del esófago, el mediastino posterior, que son 9, 8, a través de una broncoscopía, que son estos de color lila, y los amarillos a través de, mediastinoscopía, así es. Obviamente, si en la tomografía vemos que el paciente tiene una enfermedad voluminosa, pues no es necesario realizar este tipo de abordajes para identificarlo, ¿no? Dado que ya se considera afección importante. En cuanto a la histopatología, existe pues, la clasificación de la OMS, ¿no? 2015 fue la que encontré, que es la más reciente, y menciona la presencia de lo que es el adenocarcinoma y el escamoso epidermoide, ¿no? Que estos dos somos considerados de células no pequeñas. Y dentro de células pequeñas, por así decirlo, pues se reconoce un origen neuroendocrino, y aquí destaca pues el carcinoma de células pequeñas junto con otras opciones o digamos otros tipos de hallazgos histológicos, pero siempre unidos por el origen neuroendocrino, que estos pues como mencionaba desde el principio, pues tienen su propio vista y tratamiento y comportamiento clínico, y estos de acá, pues ciertas diferencias, pero sí muy parecidas en cuanto a su tratamiento. Aquí la ATS y la Asociación Internacional de Estudio del Cáncer de Pulmón menciona estas otras, digamos, etapas del adenocarcinoma que me pareció importante mencionar. Menciona el adenocarcinoma, y esto, perdón, basado en un término que se llama el epídico, que es histológico y habla sobre el crecimiento no invasivo. Entonces, afecta, digamos, el parénquima sin invadir estroma u otras estructuras a nivel del tejido. Entonces, el adenocarcinoma in situ son aquellos de menos de 3 centímetros y que carecen de un componente de invasión, ¿no? Es un patrón de crecimiento lipídico que mencioné anterior. El adenocarcinoma mínimamente invasivo sí tiene un componente de invasión, pero pues mide menos de 5 milímetros, y el invasivo, sí es cuando el componente lipídico se altere, hay una afección estroma, y pues ya tiene componente de invasión. Esto, la importancia que tiene es que los
mínimamente invasivos, más bien el adenocarcinoma in situ y algunos mínimamente invasivos, pues se pueden curar prácticamente con una resección quirúrgica. En cuanto al de células escamosas o el epidermoide, pues digamos, por lo que destaca es la producción de queratina, ¿no? Y esto se puede subclasificar en no queratinizantes y baciloides. Y en caso de que no sean queratinizantes, pues es más difícil llegar a su diagnóstico. Entonces, sí, necesariamente se requiere la inmunistoquímica. Ahorita vamos a hablar un poco de los marcadores que expresan estos tipos de neoplasia, ¿no? En cuanto al de células pequeñas, pues es, como mencioné anteriormente, de origen neuroendocrino, tiene una orientación muy diferente a los anteriores y pues por microscopía óptica son células pequeñas, azules, que el citoplasma es escaso, ¿no? Y luego las pueden subclasificar en aquellos de origen neuroendocrino a nivel pulmonar, el de células pequeñas combinado, donde hay presencia de áreas parecidas a adenocarcinoma o epidermoide, un carcinoma neuroendocrino de células grandes, que antes se consideraba como intermedio en la clasificación 2004, y tumores carcinoides típicos y atípicos. En cuanto a la inmunistoquímica, todas las guías, incluyendo la NCCN, pues recomiendan fuertemente hacer uso de ella, ¿no? Debe usarse tanto para diferenciar tumores primarios a nivel pulmonar y de aquellos que sospechemos que pueden deberse a que es causa de metástasis, ¿no?, u otros tumores. Estos son los marcadores más asociados, por ejemplo, tanto al adenocarcinoma como el carcinoma epidermoide, y es el citoqueratina 5, 6 y P63, más asociada al escamoso, y el carcinoma, la citoqueratina 7 y el TTF1. De hecho, si estamos viendo que el estirpe es escamoso, debe tener estos positivos y estos negativos, ¿no?, para realizar el diagnóstico, y al revés, ¿no? Este cuadro me gustó, menciona adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, los hallazgos que podemos encontrar en la microscopía óptica y las presencias de los marcadores en la inmunistoquímica, ¿no? Como mencioné anteriormente, el adenocarcinoma TTF1 y citoqueratina 7, mientras que están negativos el P63 y la citoqueratina 5, 6. Y en sentido contrario, ¿no?, el epidermoide. En cuanto al cáncer de células pequeñas en microcítico, los hallazgos que podemos encontrar es también la presencia de TTF1, pero no tan marcada como en el adenocarcinoma. Está también la cromogranina positiva y la sinaptotofisina positiva y el CD56, ¿no? Algunas alteraciones citogenéticas encontradas en el de células pequeñas, pues puede ser la mutación del P53, el RB1, o sea, el retinoblastoma, y miembros de la familia MYC. En todos los casos, pues estos pueden ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, mencionan la mayoría de la literatura que el cáncer de células pequeñas casi siempre se logra el diagnóstico mediante microscopía óptica, como que es fácil llegar a él por las características que mencioné anteriormente. En cuanto a la clasificación molecular... Vamos a dejar aquí tantito porque ya se va a cerrar la sesión. Déjenme cierro y reiniciamos en 2 minutos. Ok. Ya, gracias. Gracias. Ok.
Ya me lo acabamos. Listo, podemos comenzar. Ok, entonces mencionaba sobre la clasificación molecular, ¿no? Este es sumamente importante, como mencionaron el doctor anteriormente, porque puede ser base para blancos terapéuticos y este pues se va a recomendar fuertemente por todas las guías. Las más descritas son mutaciones, ¿no? En los exones, sobre todo 18, 19, 20 y 21. Estos asociados a la tirosina del EGFR, y ahí es donde podemos utilizar los inhibidores de la sinasa de tirosina de este tipo, que tienen una buena respuesta, sobre todo aquellos que tienen lesión en el exón 19 o alguna mutación muy puntual en el exón 21. Y estos, pues, al tener esta presencia de esto, pues nos ayuda a optar por dar este tipo de tratamientos dirigidos. Si tiene mutaciones en el exón 20 de este tipo, pues se reporta resistencia y a veces pues puede ser útil evitarlos, dado que no pueden asociar ventaja en el tratamiento. Hay otras mutaciones como la KRAS, que más del 90 de las veces está asociado a mutaciones en el codón 12. Y este también se asocia a pacientes que han fumado y dicha mutación pues casi excluyente de las mutaciones del EGFR. Entonces, este tipo de pacientes con mutaciones de este tipo pues se asocian a resistencia igualmente y una sobrevida pobre. Otro pues es la gen de fusión llamado ML4-ALK, sinasa de ALK. Este se vincula, pues, forma parte de la carcinogénesis, que no mencionamos, digamos, parte un poco fuera de la presentación, pero tiene gran importancia, sobre todo porque se pueden utilizar inhibidores de la ALK y tienen buena respuesta hasta el 60% de los pacientes, sobre todo aquellos, bueno, está destinada a pacientes con carcinoma pulmonar de células no pequeñas. En cuanto a la etapificación, pues utilizamos la TNM, ¿no? Yo encontré esta de la 8ª edición y lo va a caracterizar por lo que ya conocemos y hemos visto en otras neoplasias, ¿no? El tumor, que lo divide entre el T1 y lo divide en A, B y C, que por sus dimensiones, ¿no? Que es menos de 1 centímetro, de 1 a 2 y de 2 a 3 centímetros. El T2 son aquellos tumores arriba de 3 centímetros, pero que son menores de 5 centímetros. Pero hay ciertas anormalidades que pueden considerarse el T2, sobre todo si son presencia de telectasias o neumonitis, pueden ya considerarse, o como mencionamos, invasión a la pleura visceral. Lo podemos dividir en A y B por las dimensiones, puede ser más de 3 o menos de 4 centímetros, mayor de 4, pero siempre menos de 5 centímetros, ¿no? El B. T3 es aquellos que miden más de 5, pero menos de 7. Y T4, finalmente, pues aquellos que miden más de 7, tumores bastante grandes, o que tienen invasión ya diafragmática, mediastinal, pericardio, corazón, vértebras, obviamente, esófago, carina, tráquea, etcétera, ¿no? Que son tumores de grandes dimensiones. En cuanto a la afección nodal, pues lo divide también en 1, 2 y 3. N1, si es ipsilateral o parte dentro del intrapulmonar. N2, si hay afección mediastinal, subcarinal. N3, cuando ya es contralateral o fuera del tórax, ¿no? Y la presencia de las metástasis. Lo divide en, obviamente, M0, M1, si hay o no metástasis, pero lo hacen la división entre A, B y C. A es aquellos presencia que se limita a tórax, como derrame pleural o pericárdico, y B y C hace referencia a si tiene una sola metástasis extratorácica, o C si tiene más, pues, de una metástasis extratorácica, ¿no? Y esta es más o menos la tabla en donde pone el estadiaje de acuerdo al TN, y pues más o menos los pacientes, ahorita vamos a ver el tratamiento, hasta el 1B son candidatos de forma variable a tratamiento quirúrgico sin quimioterapia, y a partir de aquí se puede optar por terapia sistémica hasta enfermedades irresecables, ¿no?
Eso es el tratamiento en generalidades. Lo podemos dividir en aquellos de células no pequeñas y de células pequeñas, y esto va de acuerdo también a su destapificación, los hallazgos en la inmunohistoquímica y la clasificación molecular que mencioné previamente, y obviamente el cuadro clínico. Muchas veces los pacientes que están en estadios muy avanzados, pues el tratamiento paliativo muy dirigido a terapias dirigidas a paliar síntomas. En general vamos a empezar por lo del no microcítico, células no pequeñas, y después el avance que ha ayudado en la patología molecular, pues nos ha ayudado a tener terapias sistémicas dirigidas, como la inmunoterapia o moléculas pequeñas. Como mencioné anteriormente, el estadio 1 a 2, el manejo quirúrgico siempre que sea posible. Y esto lo menciono no porque el tumor, cuando el tumor tenga ciertas características no se puede operar, sino más bien las condiciones del paciente, su ECOG y algo muy importante que es la pruebas de función pulmonar. En teoría, todos estos pacientes debemos saber qué tanta reserva o qué tanta capacidad respiratoria tienen, porque finalmente le van a quitar un pedazo de su pulmón. Entonces, pacientes con deterioro importante o que tengan antecedentes de fibrosis o de EPOC, pues no pueden ser candidatos a tratamiento quirúrgico. En aquellos que sí sean, pues se puede evaluar la segmentectomía, lobectomía versus la neumonectomía, ¿no? Retiro todo el pulmón. Lo más común es que se haga acerca de la lobectomía, pero esto siempre va a estar dictado por la habilidad y las características tumorales, la habilidad del cirujano y las características tumorales y su localización. Se puede dar quimioterapia adyuvante, pero solo hasta el estadio 2 en adelante, ¿no? Sí menciona la guía sobre el 1B. Anterior a ello, o sea, previos estadiajes anteriores, no se da quimioterapia, simplemente el tratamiento quirúrgico. Y digo el 1B controversial porque hay algunos literatura que sí lo pueden mencionar de acuerdo a la presencia de afección nodal y las características que tengan. Pero en términos generales, solo a partir del estadio 2 se puede dar quimioterapia adyuvante. Y si tenemos opciones o positividad en el diagnóstico molecular, pues se puede dar inhibidores de la EGFR, ¿no? Encontré el osimertinib, no sé si tenemos acceso a este. Wow. Vale la caja para un mes de tratamiento, 150,000 pesos. Está en trámite que nos aprueben una paciente. A ver si no termino en jurídicos. Y algo nada más que les quiero comentar aquí es que a ustedes les va a tocar muchas veces hacer valoración preoperatoria para pacientes que vayan a ir a una cirugía donde les van a hacer segmentectomía o lobectomía. Las neumonectomías ya son cosas más serias, pero siempre el cirujano de tórax y el cirujano onco saben hacerlo. Lo que ellos valoran es con las pruebas de función pulmonar, hacen un cálculo de cuál va a ser la función residual pulmonar de ese paciente. Y eso es importante para ver si es candidato o no. Entonces, si a ustedes les toca valorar un paciente para una cirugía de este tipo, pues que sepan que es importante que tenga sus pruebas de función pulmonar previo a, y en algunas ocasiones también se les pide prueba de esfuerzo, se les pide la caminata, sobre todo la caminata de 6 minutos. Esto para valorar las complicaciones que pueda tener, porque es verdad que la cirugía es un tratamiento curativo en cáncer de pulmón, obviamente no son la mayoría, 1 de cada 10 pacientes puede ser llevado a una cirugía, y hablar, por ejemplo, de lobectomía o de neumonectomía, la verdad es muy serio, porque en cáncer lo mínimo que se hace en cáncer de pulmón es lobectomía. Se trata de no hacer segmentectomía como tratamiento curativo. Entonces, por lo menos le van a quitar un lóbulo al paciente, y si es el pulmón izquierdo, pues se va a quedar con uno nada más. Y entonces es cuando pueden venir problemas de hipertensión pulmonar, cor pulmonale, pacientes pues obviamente que su calidad de vida se va a ver deteriorada, necesidad de uso de oxígeno, etcétera. Porque también recordemos que hay un porcentaje de pacientes que no fumaron. En México, alrededor del 20% de los pacientes de cáncer de pulmón no fueron fumadores. Por eso es que también hay que quitar un poquito el estigma de cáncer de pulmón y tabaco. Es muy importante, pero en nuestro país hay otros factores que también tienen que ver con que esta enfermedad sea frecuente en los no fumadores.
Y ese tratamiento que comentas, pues sí, hace poco acaba de salir la actualización, en realidad este año, el año pasado, para osimertinib adyuvante. En realidad, lo importante para ustedes es que sepan que la etapa temprana es cirugía y dependiendo de si quedó en una etapa 1B o menos o una etapa 2 adelante, es el tratamiento que le damos. Generalmente es quimioterapia y solo en estos pacientes EGFR mutados se les puede dar un tratamiento de terapia blanco, nada más. Y la radioterapia en casos especiales, generalmente ahí es cuando tienen en la patología un N2, o sea que tienen ganglios positivos. Recuerden que la cirugía lleva disección ganglionar, un muestreo, porque hablan de una lobectomía, pero siempre es lobectomía con disección de ganglios mediastinales, neumonectomía con disección de ganglios mediastinales, porque los ganglios que quite el cirujano nos van a dar la N del paciente. Y si es un N2, entonces es cuando se les da radioterapia. Y recordemos que la radioterapia, pues en pulmón es de riesgo porque causa también neumonitis. Y si es un paciente fumador que ya tenía un daño pulmonar crónico, el agregar radioterapia le puede también adicionar más complicaciones o más daño pulmonar. Por eso es que todos esos tratamientos siempre van enfocados a mejorar la supervivencia, pero balancearlo con los efectos que pudieran tener. Muy bien. Gracias, Doc. En cuanto al estadio 3, pues estos pacientes prácticamente los mencionan como fuera de tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces aquí hay una combinación de quimio-radioterapia e inmunoterapia, pues sí es viable, ¿no? La terapia blanco. Es controversial el uso de la cirugía, pero siempre va a estar destinado a síntomas, sobre todo pues las características individuales del paciente. Pero en términos generales no se utiliza tratamiento quirúrgico, ¿no? Y el estadio 4, pues es una terapia sistémica paliativa, como mencioné anteriormente, guiado por síntomas. La radioterapia puede también ser útil en lesiones metastásicas, sobre todo a cerebro, cuando tienen síntomas neurológicos o suprarrenales. La terapia sistémica en quimioterapia, que mencionamos del adyuvante, es a base de platinos. Y la recomendación ahí es, por la que encontré como pauta de tratamiento, es cisplatino más un agente citotóxico que puede ser pemetrexed o docetaxel. Hay estudios que han evaluado carboplatino, cisplatino, pero encontré que como que no hay superioridad, pero lo que encontré que se utiliza más es cisplatino, ¿no? Como tratamiento de quimioterapia. En realidad, en la vida real van a ver que usamos más carboplatino, porque el cisplatino, ¿qué toxicidad tiene más que el carboplatino? O sea, es el estándar de esta toxicidad. ¿Cuál es? Pues tiene nefrotoxicidad. Por la nefro, sobre todo por la nefrotoxicidad. Ototoxicidad es la otra también, y neuropatía son las que a largo plazo, mediano plazo nos preocupan. Entonces, como hay estudios que te dicen que carboplatino es no inferior o que pudiera ser equivalente, lo usamos un poco más también por otra razón. Carboplatino penetra más en sistema nervioso central. Y si se dan cuenta, en unas diapositivas anteriores, cerebro es uno de los sitios principales de metástasis de cáncer pulmonar. Entonces, es algo a lo mejor un poco fuera de recomendación porque es más experiencia y cuestiones ahí, pues no tan avaladas por ensayos aleatorizados, fase 3, pero cualquiera de los dos agentes es importante. Entonces, para ustedes les tiene que quedar que el tratamiento de quimioterapia en cáncer de pulmón siempre es basado en platino y mínimo se dan 2 drogas, o sea que platino más otra droga, que en este caso tú pones el ejemplo de pemetrexed o docetaxel, pero puede ser gemcitabina, puede ser etoposio. Entonces no se confundan con eso, con que se queden con que es basado en cisplatino o carboplatino. Ok, gracias. Y la terapia dirigida o quimioterapia para los estadios 3 y 4, pues aquí recomiendan la evaluación del PDL1 por inmunohistoquímica. En estos pacientes, después de la biopsia, más del 50%, pues se promueve el uso de estos medicamentos, que es el pembrolizumab o el atezolizumab. Menos del 50%, pues quizás no de primera instancia,
pero sí se recomienda también, pero siempre asociado a la quimioterapia doble base de platinos que mencionamos anteriormente. Y evaluación de las mutaciones conductoras que mencionamos anteriormente, el EGFR o el LK, y mencionan estos medicamentos, todo esto como terapia blanco. La bibliografía también menciona que estos inhibidores no se deberían o no se recomienda utilizar junto con la quimioterapia por la toxicidad que generan también a nivel renal. Ok, doctores, esto es importante porque es la primera neoplasia donde hablamos directamente y donde inmunoterapia en algunos pacientes es la primera opción del tratamiento. Por eso la expresión de PDL1, o sea, ese marcador de inmunohistoquímica, es muy, muy, muy relevante y siempre, siempre tenemos que tenerla si es posible en todos los pacientes. Y solo lo podemos hacer si tenemos tejido tumoral. No se puede hacer en citología, no se puede hacer en líquido pleural, no se puede hacer en lavados bronquiales. Entonces, si no tenemos un pedazo de tumor, un tejido, no es posible realizar ese marcador tumoral. Ahora, PDL1 nos va a decir si el paciente es candidato a darle solo inmunoterapia, que es esa opción que dice ahí pembrolizumab o atezolizumab. O sea, son pacientes que de inicio no recibirían quimioterapia. Entonces, eso también es importante porque aquellos pacientes que están lábiles o tienen comorbilidades y la quimioterapia pudiera darles más toxicidad, serían excelentes candidatos a dejarlos solo con inmunoterapia. Pero en los pacientes que yo he tenido en la institución, generalmente lo doy combinado. Pembrolizumab más quimioterapia, ya que esto nos ayuda a obtener mejor respuesta. Y para cultura general, pembrolizumab se da hasta 2 años de tratamiento, si el paciente responde bien, o sea, hasta 35 dosis. La dosis vale 140,000 pesos. El paciente que tengo con más dosis ahorita lleva, yo creo que casi 8 dosis. Ya va, casi 10 dosis. Entonces, actualmente el IMSS sí lo está utilizando, sí se está comprando para los pacientes, por eso es importante detectarlos. Y lo que pones abajo de las terapias blanco para EGFR y ALK, en realidad actualmente las mutaciones para cáncer de pulmón que se deben hacer, se hace HER2, se hace BRAF, se hace ROS1, KRAS, y se van agregando. Cada año, cada 2 años se agregan nuevas mutaciones y nuevos tratamientos que se pueden dar para esas mutaciones. Por eso es que el panorama para los pacientes de cáncer de pulmón en general se ve prometedor. Sigue siendo la principal causa de muerte, pero probablemente este cambio en el tratamiento y en el estudio del cáncer lo va a cambiar. No sé si algunos escucharon la noticia, pero este fue el segundo año que en Estados Unidos disminuyó la mortalidad por cáncer. Desde siempre que se empezó a estudiar y que Estados Unidos lleva su registro, siempre el cáncer cada año aumentaba en mortalidad. Y este fue el segundo año consecutivo donde ha disminuido la mortalidad en general de cáncer en el país. Y eso es importante porque esperamos que sea el reflejo de los avances que ha habido, principalmente en cáncer de pulmón, porque es la neoplasia que más mata. En cantidad y de proporción, una de las que más lo hace. Ok, entonces, para ustedes que son los que van a estar en contacto muchas veces de primera intención con los pacientes de cáncer de pulmón porque los van a ver por alguna otra cosa o que ustedes son los que van a hacer el diagnóstico, es importante que esto lo sepan. O sea, no se tienen que aprender de memoria y a detalle qué medicamento, con qué quimio, pero por lo menos saber qué mutaciones existen y que el tratamiento se va a basar en inmunoterapia o en terapia blanco o en quimioterapia. Muy bien. Ok. Elaboré este esquema nada más para resumir esta parte del cáncer de pulmón, células no pequeñas. Estadio 1 y 2, candidato a cirugía. El 1A se va a solo vigilancia. A partir del 1B, que es controversial, pero seguro desde el 2 al 3, quimioterapia adyuvante. Si el paciente no es candidato a cirugía, se va a radioterapia y a seguimiento.
Estadio 3 se va lo mismo, quimio-radioterapia, cirugía solamente en casos muy excepcionales y evaluación multidisciplinaria, aquí es donde entran pues, los tratamientos que acabamos de mencionar de terapia blanco. Y el estadio 4 pues siempre va a ser una terapia sistémica paliativa, se puede utilizar radioterapia para las metástasis y la terapia guiada a síntomas. Esto lo menciono porque si recuerdan el apartado de las manifestaciones que vimos, por ejemplo, hipercalcemia no metastásica o incluso metastásica, pues aquí puede entrar, por ejemplo, el uso de los glufonatos, etc. Y ya para terminar, el cáncer de pulmón de células pequeñas es bastante diferente porque se distingue, porque es rápido en su tiempo de duplicación y en tu alta fracción de crecimiento y el desarrollo temprano de metástasis. Es muy raro encontrar un paciente en estadios tempranos de esta enfermedad. De hecho, encontré una literatura que menciona que estadios localmente avanzados, más o menos el 40% de los pacientes, y en estadios extensos metastásicos hasta el 60% de los pacientes. Entonces, de acuerdo por su evolución clínica, pues sí varía un poco las opciones de tratamiento. En algunas literatura menciona no tanto la clasificación o el estadiaje mediante TNM, aunque sí lo recomiendan. Por ejemplo, la NCCN menciona dos, básicamente diferenciar entre si el paciente está en un estado limitado o un estadio extenso. Si es aquel que está limitado, el manejo siempre va a ser quirúrgico, siempre sea posible, pero es extremadamente raro que esto vaya a suceder. Y las opciones de tratamiento es quimioterapia y radioterapia. La quimioterapia es a base de etoposidosis platino, bueno, o en este caso mencionado el doctor que el carboplatino. Y la radioterapia siempre va a estar indicada, sobre todo entre el segundo y tercer ciclo, va a ser una torácica concurrente. Y si hay respuesta al tratamiento, siempre va a estar recomendada la realización de una radioterapia profiláctica a nivel cerebral. Esto es por la alta probabilidad que existe de que haya metástasis cerebrales. Si es un estadio extenso, puede utilizarse opciones de inmunoterapia y quimioterapia combinada, como los aquí descritos. En caso de metástasis cerebrales, se debe determinar si hay unos síntomas. Si es que hay síntomas, lo primero que se tiene que hacer es la radioterapia. Si no hay síntomas, se puede dar vigilancia, pero independientemente de ello va a terminar en radioterapia cerebral. Y el seguimiento, independientemente si es limitado o extenso en el cáncer de pulmón de células pequeñas, va acompañado siempre de un estudio de imagen de casi todo, de cerebro, tórax, abdomen y pelvis, por las características que cuentan con la rápida desarrollo de metástasis. Y eso es lo que traigo. Pues doctores, que les quede claro, todo paciente que diagnostiquen con cáncer pulmonar, imagen del cerebro. O sea, ustedes no le erren. Todo paciente de cáncer pulmonar, mínimo una tomografía, si se puede, resonancia. Pero recuerden que esa es la principal causa de muerte en los pacientes de cáncer pulmonar. Más que trombosis, más que disnea, más que infección pulmonar, es mensa sistema nervioso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, doctores? Bueno, entonces, muy buena clase, Espinosa. Entonces, terminamos a tiempo. Los dejo hoy y nos vemos mañana para continuar. Muy bien. Gracias, doctor. Mañana. Gracias. Gracias, buenas noches.